Vamos a continuar hoy con la serie de parábolas sobre el reino de Dios. Llevamos unas cuantas semanas sin darle continuidad a este estudio y se debe a que estuvimos ocupados por acá con las festividades en honor a Jehová nuestro Dios y preparándonos para un viaje misionero dentro de 3 semanas. Dios mediante estaremos saliendo para el Caribe. Espero y cuento con vuestras oraciones para que el Señor se glorifique y sea de bendición para nuestros hermanos por allá. Hoy quiero continuar con el estudio de las parábolas del reino y traigo una parábola que es de las más conocidas que hay y estamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Es otra de estas parábolas que nos hablan de que el reino de los cielos es semejante a... Esta parábola la encontramos acá en Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. Vamos a ir allá. La parábola de las 10 jóvenes o de las 10 vírgenes, como se conoce comúnmente. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Como siempre, es importante conocer el trasfondo, el contexto en el que fue expresado esta parábola. Esta parábola de las 10 vírgenes o jóvenes solteras fue expresada como cada una de todas las parábolas que hemos visto en un contexto muy específico. Jesús la pronunció cuando les respondía a sus discípulos en privado el significado de unas palabras que él había expresado públicamente al salir del templo. Ellos le preguntaron lo siguiente en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Vemos que su pregunta tiene 3 cosas específicas, 3 cosas que para ellos fueron relevantes enseguida cuando él habla de la destrucción del templo. Él pregunta: ¿cuándo será la destrucción del templo de Jerusalén? Todo esto que él había dicho que no quedaría piedra sobre piedra. Le pregunta la señal de su venida y la señal del fin del mundo. Por lo tanto, la parábola gira alrededor de estas 3 cosas. Cuando Jesús aclara todo esto en Mateo 24, lo que sigue es la parábola de las 10 vírgenes. La destrucción predicha sobre la ciudad santa ya tuvo lugar cuando el general romano Tito la atacó en el 70 después de Cristo. Por acá ya vimos en un estudio que la revelación es cíclica y progresiva. Es decir, hubo un cumplimiento parcial en el 70 después de Cristo aproximadamente, porque hay discusiones en cuanto a las fechas, pero bueno, ese es otro tema. Y algo que va a suceder nuevamente cuando empiece el último periodo de la gran tribulación. Entonces Tito destruye los edificios del templo tal y como el Señor lo predijo, y quedan entonces estos otros 2 eventos. ¿Qué eventos son? Pues las señales del final de los tiempos y la señal de su venida, de su retorno. En Mateo 24 hay unos cuantos versos que quiero ir con ustedes ahora, que son importantes sobre este anuncio. Por ejemplo, en el versículo 8 dice: todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Todas las cosas de guerra, rumores de guerra y todas estas cosas. Después en el versículo 13 dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Después versículo 22. Acá:
Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Versículo 25. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Versículo 37. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Todos estos versículos son como señas, indicadores que son importantes reconocer a la hora de interpretar la parábola de las 10 vírgenes que comienza en Mateo 25. En el versículo 42 dice: por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Y después en el versículo 44 dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se lo espere. Entonces vea que en todo el transcurso de esta enseñanza, Él va dando estas indicaciones de estar preparado. No se sabe cuándo es el día y la hora. Y en este anuncio entonces después comienza con la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes enseña entonces el reino de los cielos en su establecimiento definitivo aquí en la tierra. El reino de los cielos cuando regrese el rey a implantarlo sobre toda la tierra. Al decir el reino de los cielos será entonces como está claramente describiendo que esta parábola se refiere a ese momento. Será entonces como. Se establece esta conexión y fue clara para que nosotros entendamos la necesidad de estar listos para la llegada de este tiempo, la llegada de este momento que nadie puede predecir con exactitud. El trasfondo de esta parábola es el de una boda judía de aquel entonces, similar a la parábola que estudiamos anteriormente de un rey que prepara un banquete de bodas para su hijo. Hay mucha enseñanza bíblica que el trasfondo es la ceremonia de la boda, tanto el compromiso como la consumación del matrimonio y la festividad que se hace en función de esta gran celebración. Por ejemplo, las bodas del Cordero es un ejemplo muy importante sobre esto. De ahí que este elemento no se puede dejar fuera, hay que tomarlo en cuenta para interpretar este tipo de parábolas, este tipo de enseñanzas, o incluso hay profecías que van en esa dirección. Todo el proceso, un poquito de trasfondo le voy a dar, todo el proceso era acompañado por varios personajes. Por ejemplo, el amigo del novio, en Juan 3:29 también se habla de un ejemplo del amigo del novio, hablando de Juan el Bautista. Aquí también está el amigo del novio y sería similar a lo que en algunas culturas de nuestros países latinos se llama como el padrino. El padrino, algo similar, no exacto, pero similar. También está un grupo de jóvenes que acompañaban al novio durante los días de la ceremonia, que está aquí en nuestra parábola, Mateo 25, versículo 6. Y estos son los que venían anunciando, por ejemplo, que ya el novio estaba llegando. Aparecen también algunas jóvenes que acompañaban a la novia en sus preparativos hasta encontrarse con el novio, como las damas de honor en algunas culturas actuales. Entonces, el matrimonio judío llegó a contar hasta 12 pasos en diferentes tradiciones, pero se pueden resumir en 3 etapas. Hay tradiciones que van más o menos pasos dentro de lo que es la ceremonia, pero todos se pueden resumir en 3 etapas. La primera etapa es el compromiso que se establecía se van a casar. Se establecía el compromiso. Este compromiso se hacía, desde la segunda etapa, hacía una reunión en la casa de los padres de la novia, estando presentes los padres de ambos y los novios, para intercambiar votos, lo que se conoce como desposarse, el desposorio. Se expresaba una promesa de contraer matrimonio que era tan serio que romper este compromiso, cualquier cosa que provocara que no llegara a la consumación del matrimonio, eso era considerado como divorcio, como en el caso de José y Miriam, el caso de José y María. Tan firme era este compromiso. Y la tercera etapa era, cuando después de varios meses se efectuaba el casamiento formal o oficial, como le queramos llamar. En este tiempo el novio tenía que preparar todo lo necesario para vivir con su futura esposa. Es en esa mentalidad del novio y la esposa, donde en Juan 14 Jesús dice: me voy a preparar lugar para ustedes, por ejemplo. Esto naturalmente que fue evolucionando con el tiempo. En los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob esto no existía. El matrimonio se consumaba, pues el novio iba
con la novia a la tienda, consumaban el matrimonio y ya estaban casados. Esto fue evolucionando con el tiempo. Es importante conocer esto porque en el tiempo del segundo templo es el tiempo en que Jesús estaba dando esta parábola. Por lo tanto, ese trasfondo de aquel lugar servía y nos sirve a nosotros entonces a la hora de interpretar lo que se está queriendo decir. Cuando el novio salía a buscar a la novia y cuando se acercaba al lugar donde éste se encontraba, pues se escuchaban los gritos: aquí el novio viene, salid a recibirlo. Esos son los amigos del novio que venían con él. Y entonces esto sucedía al anochecer. No encontré si exactamente siempre fue así, pero bastante se escucha, se lee de esto, de que en este caso, por ejemplo, en Mateo 25:6 dice que fue a medianoche. En este caso es la parábola que el Señor está enseñando. Era un anuncio de que ya estaba llegando, aunque todavía no estaba específicamente en la casa, pero ya venía de camino. Las personas entonces comisionadas para recibirlo encendían sus lámparas y corrían con sus lámparas en las manos para ocupar el lugar que le correspondía en la procesión para recibir al novio. El tema era que como el novio solía llegar en una hora avanzada, para quien no estuviese preparado para esta llegada, le sería imposible reparar su descuido. Era tan tarde en la medianoche que no podía ir a conseguirse lo que se necesitaba para ese entonces. Una vez entrados en la casa de la novia para comenzar la ceremonia, las puertas se cerraban y no se volvían a abrir hasta que todo estuviera consumado. En el libro de Tobías, aprovecho para darle esta información, en el libro de Tobías, un libro deuterocanónico, algunas Biblias los tienen, hay un ejemplo de esto, de la boda de Tobías, y está eso, como el novio va allá y los padres de la novia pues lo reciben y hacen la ceremonia y todo lo que dura. Es un ejemplo histórico, ¿no? Para saber cómo funcionaba este caso. Si tiene interés, yo se lo recomiendo, pero para que sepa dónde encontrar información. Estos detalles los encontramos en esta parábola y el Señor usó estos detalles para darnos una lección acerca de la necesidad de estar alertas y preparados para la consumación del reino de los cielos. Un evento que va a suceder inesperadamente para muchos. Enfatizo aquí, este es el sentido de la parábola. El Señor no está dándonos cada detalle acá, de que en la parábola todo tiene que significar algo. Recuerden el primer estudio que dimos acerca de las parábolas del reino. Si no, en este canal lo puede encontrar. Las parábolas, al no ser que aquel que la está dando, que está enseñando la parábola, dé cada significado, como es el caso de la parábola del sembrador. La parábola, el sentido, el uso de la parábola es dar una enseñanza general de todo lo que está sucediendo. Hay algo a lo que se quiere llegar. Como diríamos, hay una moraleja en este cuento. Así es el uso de las parábolas. En esta parábola no se quiere decir, pues nosotros corremos el riesgo de querer interpretar cada detalle. Por ejemplo, el aceite de las lámparas del Espíritu Santo. No es el caso acá, aunque en otros lugares en la Escritura definitivamente el Espíritu Santo, la unción, la función del Espíritu es comparado con el uso del aceite de la unción que se usaba para ungir los sacerdotes del templo y las cosas, etc. Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado porque podemos terminar interpretando algo que no es. Y mientras avanzamos acá se va a dar cuenta. Nótese que aquí la novia tampoco aparece. Así que la novia no aparece, y digo tampoco porque en la parábola que estudiamos anteriormente del rey que prepara un banquete de bodas para su hijo, tampoco aparece la novia, aunque se están hablando de un banquete de una boda que el rey prepara para su hijo, se habla de todo, y allí la enseñanza venía conectada con la acción, la respuesta de los invitados. Acá la novia no aparece. ¿Por qué? Porque el trasfondo del foco de esta enseñanza está en las 10 vírgenes, en las 10 jóvenes. No está ni en el novio, ni en los amigos del novio, ni en la novia, ni en los padres de la novia. El foco, lo que se nos quiere enseñar acá, viene como resultado de la actitud de las vírgenes. Es comparado con su comportamiento y las consecuencias que trae comportarse de las maneras. En este caso, las 10 vírgenes fueron divididas en dos grupos, las doncellas o las vírgenes. Jesús las dividió en dos grupos. La clasificación del maestro no fue entre buenas y malas, sino entre insensatas y prudentes. ¿Qué significan estos calificativos? Vamos a ir un poco al idioma. La palabra moros
significa insensato, tonto, necio, renegado, fatuo, falta de entendimiento. Entonces está diciendo, de las 10 vírgenes, 5 eran insensatas, faltas de entendimiento. En términos espirituales, cuando la Biblia habla de personas insensatas, está describiendo a quien le falta el verdadero conocimiento de Dios, aquel que está endurecido y que por lo tanto es propenso a practicar la idolatría, aquel que tiene acceso a conocer cómo se hacen las cosas correctamente, pero ignora ese conocimiento. Ese es un insensato. Vamos a ir juntos a Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27, donde el Señor usa este mismo término. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Vamos a poner acá otra traducción, la Reina Valera, y vamos a mirar el manuscrito griego. Es lo maravilloso de este tipo de estudio que usted está disfrutando acá conmigo, que usted puede ver conmigo en los manuscritos y comparar. Acá tenemos versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ve aquí la palabra moros, que es un necio, un insensato, un cabeciduro, un absurdo, un ignorante, un insensato. Esta es la palabra que el Señor usa para describir también a las doncellas. La persona insensata entonces es aquella que al no ocuparse del conocimiento de Dios y su voluntad, queda excluida. Al no obedecer las palabras de Dios, capítulo la mitad. Al no obedecer las palabras de Dios que es declarada, palabra que le fue declarada, esta persona está destinada a la destrucción y a gran ruina. Sin embargo, el otro grupo se describe como frónimos. Frónimos significa prudente, sabio, sensato, juicioso, precavido. Es la virtud que considera lo que debe hacerse para procurar hacerlo y lo que no debe hacerse para evitarlo. Esta es la característica de alguien que es prudente. La misma palabra la usa el Señor en el mismo contexto de Mateo 7, pero ahora en los versículos 24 y 25. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces vamos a ir aquí nuevamente a buscar la comparación con el manuscrito, la Reina Valera, para que usted vea acá que está la palabra aquí. Le compararé a un hombre prudente, la palabra frónimos, sensato, sagaz o discreto, una persona cauta, una persona de habilidad práctica, inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros comparamos acá, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues sencillamente dice, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es prudente, y todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. Ambos grupos escuchan la palabra, la diferencia está en la reacción que tienen ante esa palabra. La persona prudente es aquella que no solamente se conforma con oír las palabras de Dios, sino que las pone por obra y al actuar así, edifica su casa, su existencia, su vida sobre una roca inconmovible. ¿Dónde se establece entonces la diferencia entre las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes? Conociendo el significado de estos dos términos que Jesús empleó, pues nos facilita poder encontrar y entender cuál es la diferencia entre ambos grupos de doncellas. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Mire, todas tenían lámparas, todas tenían aceite, todas salieron al encuentro del novio, hasta todas se durmieron. Pero las insensatas no tenían la provisión de aceite suficiente para esperar hasta la venida del novio. Esto es lo que hace la diferencia. Las 10 sabían lo que era necesario para poder esperar hasta la llegada del novio.
La mitad de ella consideró tanta carga no nos hace falta, eso no es importante, y por lo tanto no cogieron vasijas con aceite. Las prudentes dijeron, vamos a coger vasijas con aceite por si se demora. Esta provisión de aceite habla no del Espíritu Santo, no de la presencia del Espíritu Santo, no tiene que ver aquí con la pérdida o no de la salvación. Esta provisión de aceite habla de lo necesario para poder perseverar hasta el fin. Señala hacia aquello que necesitamos tú y yo para poder perseverar hasta el día que el Señor regrese. No el día que nos imaginamos, no es el día que podemos calcular con nuestra sabiduría, sino el día en que Él determinó que va a regresar. Hasta ahí necesitamos esto que en esta parábola es representado con el aceite. Las insensatas descuidaron este aspecto. No estaban correctamente preparadas. Practicaron la necedad de no hacer lo que se les dijo que tenían que hacer. En cambio, las prudentes sí tomaron el abastecimiento necesario. Estas demostraron su sabiduría actuando precavidamente, haciendo lo que estaba establecido para hacer, lo que se conocía que era necesario para la función que se les entregó dentro de todo este proceso de una celebración de un matrimonio. A los que así se conducen, prudentes, sensatos, aquellos que buscan entender todo lo que se necesita y aplican lo que se les dice, aunque por la demora del Señor o por el cansancio de las angustias, las dificultades de esta vida puedan quedarse dormidos, al escuchar el llamado del Señor renovarán sus fuerzas. Esto es lo que describe el profeta Isaías hablando de parte de Jehová en Isaías 40 versículos 30 y 31. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en Jehová renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. La Reina Valera actualizada dice, aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La característica acá es los que esperan en Jehová. Los que esperan en Él de la manera que Él dice que hay que esperar. Es lo que hace la diferencia. A razón de las dificultades de esta vida, nosotros podemos cansarnos, podemos perder fuerza, pero si tenemos lo necesario, aquello que nuestro Padre, aquello que lo que el Mesías Jesucristo, nuestro Señor Yeshua nos dice que es importante, imprescindible tener hasta que regrese, aunque nos cansemos, cuando escuchemos su voz, cuando suene la trompeta, vamos a levantarnos y recuperar fuerzas. Aleluya. Pero a esta condición, amados, se llega obedeciendo. No con la sabiduría teórica que se dice, sí, yo lo sé todo, sí, yo sé lo que hace falta, sino con la sabiduría que lleva lo que sabe, lo que conoce a la práctica. El cumplimiento de la promesa lo experimentan aquellos que obedecen y esperan como se les ha enseñado. A medianoche, en esta parábola, se oyeron los gritos de ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Se escuchó de repente y halló dormida a todas las 10. Todas las encargadas de recibirlo estaban dormidas. Las halló inesperadamente a aquella hora. Les sorprendió. Y asimismo la Escritura describe la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar preparados para esto. Primera de los Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 y 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Aprovecho acá para hacer un paréntesis. Tenemos que estar preparados para la venida del día del Señor. Tenemos que revisar la enseñanza que tenemos, lo que estamos esperando que va a suceder, que sea conforme a lo que está escrito, porque me da la impresión de que hay mucho sector de la iglesia que no está preparado para los días que tenemos por delante. Y si no tenemos lo que se necesita para perseverar hasta el final, puede ser que ese día nos sorprenda porque no estaremos preparados. Continuamos con la enseñanza.
¿Cómo nos hallará el Señor cuando venga en su reino? ¿Hallará fe en la tierra cuando regrese? Te dejo de tarea que revises Lucas 18. Nos encontrará y nos calificará como fieles porque estamos cumpliendo con nuestro deber. Revisa ahí Mateo 24, 46. La necesidad de mantener la lámpara encendida. Esta es la aplicación de esta enseñanza. Esto es lo que quiero compartirles en este día. Después de haber revisado el contexto, todo lo que está por detrás de la parábola, esta es la sustancia. Este es el propósito de la enseñanza de esta parábola. Estas lámparas se referían probablemente a unos palos largos con unos trapos en el extremo que se empapaban con aceite. Las lamparillas de arcilla no habrían sido adecuadas para llevarlas al aire libre. Eso es solamente una consideración para tener en mente, un poco de contexto simplemente. La lámpara. Ahora, hay dos cosas que pueden señalar tipológica, simbólicamente la lámpara. La lámpara es lo que nos alumbra para que podamos ver bien en medio de la oscuridad. Y cuando la lámpara está encendida, también sirve para que los demás puedan distinguir quiénes somos y cómo estamos. Entonces hay dos cosas acá que salen a relucir cuando nosotros entendemos para qué se usa una lámpara, sobre todo en aquel tiempo, y cómo eso puede reflexionar, cómo eso puede señalar hacia aspectos de nuestra vida. La Escritura habla de que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así está en el Salmo 119, versículo 105. Por lo que una vez más se trae a memoria aquí, cuando uno escucha sobre lámpara, trae a la memoria que conforme al trato que yo le dé a la palabra de Dios, si solo la escucho o la escucho y la pongo en práctica, dependiendo de ese trato, de esa reacción mía, pues así será mi nivel de sabiduría, de sensatez, de prudencia y mi nivel de preparación para los tiempos establecidos por Dios. Pero en la palabra, la lámpara también habla de la propia vida, de nuestra vida. Nuestra vida es descrita como lámpara. Y yo quiero que revisemos acá estos dos ejemplos en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 20, versículo 20 y 27. Perdone acá el error, me faltó un 2 acá. Ese versículo 27. Y vamos a revisar también Proverbios 24, versículos 19 y 20. Proverbios 20, 20. Al que maldice a su padre o a su madre, su lámpara se le apagará en medio de las tinieblas. ¿Qué es la lámpara acá? Su vida. Usted conoce el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Y aquí, en esa misma dirección, dice: el que maldice a su padre o a su madre, su lámpara se le apagará en medio de las tinieblas. Vamos a buscar otra traducción acá. Su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. La Biblia de las Américas: se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. La lámpara acá es la vida. Y en versículo 27 dice: el espíritu humano es la lámpara de Jehová, pues escudriña lo más recóndito del ser. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más recóndito del ser. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo del ser, etcétera, etcétera. Proverbios 24, 19 y 20. No te alteres por causa de los malvados, no sientas envidia de los impíos, porque el malvado no tiene porvenir, la lámpara del impío se apagará. La lámpara aquí nuevamente señala hacia la vida. Hay otros ejemplos en Primera de Samuel y etcétera, etcétera, que hablan de la lámpara señalando hacia la vida del ser humano. Conforme a este simbolismo, aplicamos en esta parábola que cuando venga el Señor Jesucristo, quien no tenga su vida en orden, esto es, acorde con su voluntad, corre el riesgo de que se le cierren las puertas y quede afuera de la celebración de bodas, las bodas del Cordero, que quede fuera de este gran banquete. Advirtamos que hasta este punto no había gran diferencia entre las jóvenes solteras. Las 10 portaban lo mismo, tenían sus lámparas. Las 10 hacían lo mismo. Las 10 estaban en el mismo lugar. Las 10 tenían el mismo encargo, la misma responsabilidad. Pero cuando llegó el día señalado, cuando apareció el personaje principal, el fundamental, aquel a quien todos estaban esperando, el novio, salió a la luz. En un abrir y cerrar de ojos, la naturaleza de cada una de ellas. ¿Dónde estaba la vida de cada una de ellas?
en un abrir y cerrar de ojos. Así sucederá en el pueblo de Dios cuando el Señor venga. Cuando Él venga, sacará a la luz lo que hay realmente en nuestros corazones. ¿Quién es quién? Por lo tanto, el llamado de advertencia a esta parábola es: esto es lo que va a suceder cuando yo regrese. Desde aquí hasta allá, ocúpense, porque no saben ni el día ni la hora. Prepárense, estén atentos. Le he dado a conocer las señales, le he dado a conocer lo que va a suceder de aquí hasta allá, pero el día y la hora no lo saben. Por lo tanto, debemos estar viviendo con este nivel de preparación y de alerta. El Señor aparecerá inadvertidamente. Se manifestará quiénes son sus elegidos y quiénes no lo son. Quienes de veras creen en Él y le tienen como su Señor, y quienes solo dicen de labios para afuera que es su Señor, y lo que están practicando es religión, pero sus corazones están alejados del Señor. Este día será algo muy serio. Las insensatas de esta enseñanza de Jesús pidieron aceite a las prudentes, pero éstas se negaron a hacerlo, y esta negación fue parte de su buen juicio. Porque le dijeron: si nosotros les damos aceite a ustedes, no va a alcanzar ni para ustedes ni para nosotros. Así que todos nos vamos a quedar fuera. Por lo tanto, vayan ustedes y traten de conseguir aceite. Lo que pasa es que en lo que fueron a conseguir aceite, llegó el novio y empezó la ceremonia. ¿Por qué llegaron tarde? Porque a esa hora no había alguien despierto que les pudiera abastecer de lo que necesitaban. La salvación, amados, la preparación para la venida del Mesías y la relación con el Señor tiene un aspecto personal, individual e intransferible, aunque la salvación también tiene un aspecto de pueblo. ¿Ok? Tiene estos dos aspectos. Pero en este caso se está señalando hasta este que es personal, que es individual y que es intransferible. Cuando las insensatas fueron a enmendar su error, fue demasiado tarde. Regresaron después de que se había cerrado la puerta. Y al llamar, el novio le dijo: no las conozco. ¿Les suenan estas palabras? Amados, el tiempo para alistarnos y estar correctamente preparados, estar en el lugar que nos corresponde, es antes de que el novio llegue. Es antes. El clamor de Señor, Señor también es conocido de otras enseñanzas del Maestro. Vamos a ir allá. Yo creo que muchos saben ya de qué enseñanza estoy hablando. La de Lucas 6:46 se la voy a dejar de tarea para que revise. Vamos a ir a Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. No me voy a extender en este pasaje que para mí es crucial. Acá en el canal hay un mensaje que se llama La verdad importa e importa mucho. Y si por alguna casualidad no está, que ese culto no sale la transmisión, yo lo voy a poner acá, voy a hacer un estudio extra, pero yo creo que está en el canal. Acá el Señor está diciendo lo siguiente: decirme Señor, Señor, no es lo decisivo acá. Lo decisivo acá, lo que demuestra realmente si crees, es que hagas la voluntad de mi Padre, la que está revelada en su palabra. Y muchos le dirán: Señor, pero en tu nombre hicimos esto y esto. Y Él le va a decir tres cosas fundamentales. Primeramente, no los conozco, jamás los conocí. Entre ustedes y yo no hay ninguna relación experimental que dé fruto. Segundo, aléjense de mí, este es el destino. Y tercero, hacedores de maldad. Cortito, la palabra hacedores de maldad describe la palabra griega anomía. Y anomía significa sin ley. Y Jesús no se estaba refiriendo a la ley de los romanos, sino a la voluntad de su Padre que está en los cielos. Por lo tanto, esta ley significa la Torá. Yo te pido que revises tu nivel de relación y de compromiso, de qué manera estamos entendiendo y revisando la Torá. Yo tengo por acá pendiente un seminario. Cuando hablamos estuvimos estudiando en nuestra congregación acerca de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Tenemos 32 mensajes acerca del Sermón del Monte. Lo tengo acá en el canal también como una serie. Y dejamos abierto ahí Mateo 5 de 15 al 20 porque quiero hacer un seminario bastante amplio sobre esos versículos tan decisivos. Ore por mí para poder completar con este compromiso, que lo vamos a hacer, no lo puedo prometer cuándo, pero lo vamos a hacer. Según la enseñanza del Señor Jesús, esto les sucederá ciertamente a muchos que piensan que Él está tardando. Muchos que se han descuidado tomando los asuntos de la salvación a la ligera, viviendo como mejor les parece. Muchos que andan maltratando a sus compañeros,
practicando las cosas de los que viven sin Dios en este mundo. A este tipo de personas que viven de esta forma, imprudente, insensata, necia, les va a sorprender este día. Aún estamos a tiempo de arreglar nuestra conducta. Y aunque la parábola nos muestra lo que sucederá en el final del tiempo, cuando el reino de los cielos sea plenamente establecido, la intención del Señor es que esta enseñanza mueva nuestros corazones ahora que la estás escuchando, ahora que tú y yo la estamos estudiando con un poco más de profundidad, en nuestro presente. Él quiere que estas palabras produzcan un impacto en nuestra manera de pensar para que consecuentemente sea influenciada nuestra manera de vivir. Este mensaje es para ahora, es para hoy. ¿Qué deberíamos estar haciendo hasta que el Señor regrese? ¿Qué deberíamos estar haciendo hasta el día que Él decidió establecer el reino aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestro nivel de preparación hasta ese día? Yo quiero dejarte con el pasaje de Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 14. Empezamos acá. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este aspecto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Todas las demás indicaciones acá en Romanos 14 te lo dejo de tarea porque todo es parte de lo que Pablo le estaba instruyendo a los hermanos en Roma. Amados hermanos y amadas hermanas, la parábola de las 10 vírgenes pretende prepararnos a nosotros ahora, porque nos está describiendo lo que va a suceder el día que Él llegue. Espero que esta enseñanza te haya bendecido, espero que estés disfrutando la serie de las parábolas del reino. Si el mensaje te bendijo, pues tú sabes, nos das ahí un like, nos favoreces con esto de manera que el vídeo pueda ser presentado a más personas. Si todavía no te has inscrito al canal, pues suscríbete y así recibirás todas las notificaciones cada vez que pongamos un estudio acá. Te ruego nuevamente que ores por mí y por el pequeño equipo que estará saliendo conmigo para Cuba dentro de 3 semanas, Dios mediante, para que nuestros hermanos allá reciban bendición, y ya les estaré reportando desde allá mientras la internet me lo permita. Si no, como siempre, cuando regrese, pues le estaré dando acá detalles para que usted pueda gozarse juntamente con nosotros de lo que Dios hace cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, buscando que su nombre sea glorificado y su voluntad hecha como en los cielos así en la tierra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová te mire con agrado, fije en ti su mirada para hacerte bien y ponga en ti su poderosa paz. Shalom.